Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles en este momento y quisiera que empezáramos recordando que nosotros en la vida tenemos ocasiones muy especiales. Esas ocasiones especiales no solamente las esperamos dejando pasar el tiempo, sino más bien las esperamos de una manera activa, las esperamos preparándonos para aquel día. Por ejemplo, una boda. Cuando una mujer que está desposada, una novia que está comprometida y está a punto de casarse, le faltan 3 meses, tal vez 2 o una semana, vemos a aquella mujer, vemos a aquella novia ocupada y no solamente preocupada, está ocupada en todos los quehaceres, en todos los asuntos, en todos los detalles que corresponden a esa boda. Y mientras más se acerca la boda, vemos a ella con un entusiasmo, con un ánimo, la vemos cada vez más enfocada en ese acontecimiento que ella está esperando. Entonces, de esa manera, no vemos por otro lado a una novia, no vemos a una comprometida que le falten 2 meses o tal vez 15 días de una manera distraída o despistada, o no vemos a aquella mujer que está que no cuenta los días, sino que está diciendo, bueno, ahí llegará el día. No vemos a aquella mujer que no esté emocionada, que no esté deseando ese momento, que no esté ocupándose, que no esté anhelando ese momento, sino todo lo contrario, hermanos. Vemos a aquella mujer que está interesada, que está ocupándose, que está emocionada, que está trabajando, que está haciendo todo lo posible. ¿Por qué? Porque se acerca el día de la boda. Esta es la esencia, hermanos. Este es el de lo que hoy queremos hablar, de lo que hoy vamos a hablar. Y es precisamente también de una boda, de que nosotros estemos preparándonos, de que nosotros estemos preparándonos activamente, que nosotros estemos preparándonos de una manera, estemos esperando, de una manera que nos estemos preparando, que nos estemos preparando activamente, de tal manera que cuando venga el Señor Jesús, a quien nosotros debemos de estar anhelando y debemos de estar anhelando su venida, estemos en ese momento, estemos preparados, estemos prevenidos, y también por otro lado que el Señor Jesús no nos halle fuera de lugar. Entonces, hermanos, este es un ejemplo claro de lo que queremos hablar en esta mañana, o podemos poner otro ejemplo de igual manera de esos eventos tan especiales que tenemos, que pocos son los momentos especiales que realmente nosotros anhelamos. Puede ser el nacimiento de un hijo, y ya lo vimos en cierta ocasión que cuando va a nacer un hijo, aquella mujer no solamente está dejando pasar el tiempo, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, ella está preparando todo la ropa, está preparando el lugar, está preparando cada una de las cosas que le van a ser útiles después del nacimiento de su hijo. Realmente es algo, realmente es algo en la cual ella está empeñada, es algo que ella le trae pasión, es algo que ella le trae urgencia, es algo que ella le trae el gusto de saber. Y ella no solamente deja pasar el tiempo, sino que está ocupada, no solamente se preocupa, está trabajando en todos esos aspectos de tal manera que cuando llega el bebé está en esa condición de que lo que estaba esperando, ella lo anhelaba, ella lo deseaba y no la agarra desprevenida. Vamos a leer, hermanos, en Mateo 25 y vamos a leer esta parábola que nos habla precisamente de esto, hermanos, que nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesús de una manera activa, que nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesús preparándonos, que nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesús no de una manera pasiva, no de una manera que dejamos pasar el tiempo y a ver cuándo llega el día, sino al contrario, cada día que pasa, cada semana, cada mes que pasa, a nosotros vamos trabajando, nosotros nos vamos amoldando, nosotros nos vamos apercibiendo, nosotros nos vamos amoldando a la voluntad divina, a lo que Dios quiere de nosotros, de tal manera que cuando llegue ese momento, nosotros le seamos aceptos. Vamos a leer Mateo 25
Y dice de la siguiente manera, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina de la siguiente manera: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, es interesante que nosotros podamos ver en esta escena, en este episodio, cuántas veces se repite insensatas, cuántas veces se repite prudentes. Creo que sería bueno que usted subrayara en su Biblia palabra prudente, insensata, prudente, insensata, prudente, insensata. Y una parte creo que es importante en el verso 10. Y aquí vamos a hacer una comparativa de la sensatez y la prudencia. Y en el verso 10 dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa es una parte importante, o es medular en este párrafo. Y la última, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar de tal manera, hermanos, que usted y yo podamos en nuestra vida estar considerando la venida del Hijo de Dios, de tal manera que en nuestra vida, en nuestro corazón, esté un temor reverente delante de Dios. Dios nos pueda introducir, o Dios nos pueda hacer vislumbrar la realidad en la cual nosotros estamos, y de tal manera que nosotros podamos apercibirnos, que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento, y con respecto a eso nosotros podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque también no sabemos que si Él venga o nosotros vayamos primero. Y el Señor Jesús es lo que está diciendo a cada uno de los discípulos que estaban escuchando. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y se repite no solamente al final en el verso 13 del capítulo 25, también se repite en el capítulo 24, y dice así, en el verso 44: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Algunos de nosotros pudiéramos pensar, bueno, porque vamos a ver el contexto, es un contexto escatológico de los últimos tiempos, y podrían pensar, bueno, cuando ya veamos las señales, cuando ya veamos cuando ya veamos los últimos acontecimientos, cuando ya veamos todo eso, bueno, voy a ir a proceder a arrepentirme, voy a proceder a buscar a Dios. Pero creo que será demasiado tarde. La misma parábola nos los da a entender. Hay cosas que no podemos dejar, o sea, hay cosas que si no las hacemos ya no va a haber remedio. Hay cosas que no las podemos dejar para después realmente. Y entonces de esta manera vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Señor del cielo, te pedimos que en cualquier lugar que nosotros estemos, Señor, nuestro corazón, bendito Dios, pueda consternarse, pueda enternecerse, pueda ser un corazón que percibe tu palabra, Señor del cielo, en el cual tu Espíritu le muestra la verdad del Evangelio,
le muestra la verdad de tu de voluntad, bendito Dios, le muestra, Señor, lo que tú quieres de nosotros, de tal manera, Señor, que nosotros podamos en nuestros ojos ver la luz como realmente es, ver la realidad, bendito Dios, y eso, Señor, nos haga ver las cosas como tú quieres que las veamos. Padre bendito, líbranos de ser como aquellas mujeres, mujeres insensatas, mujeres que toman a la ligera la venida del Hijo del Hombre, mujeres que no se previenen, mujeres que no se anticipan, sino que toman la venida del Hijo del Hombre como un evento más solamente. Sin embargo, la Escritura nos muestra que aquellas mujeres van a estar clamando a la puerta: ábrenos, Señor. Sin embargo, o sin lugar a dudas, Padre bendito, se les va a responder: de cierto os digo que no os conozco. Bendito Dios, te pedimos que tú estés entre nosotros, te pedimos que haya de tu gracia, de tu influencia en nuestras vidas, y que también haya un temor reverente, Padre bendito, en nuestro corazón, para hacer lo que tú quieres, para entender nuestros caminos, para entender tus propósitos, para entender tu llamado, Padre bendito, para entender nuestra realidad, nuestra estancia aquí en la tierra, para entender nuestro destino, bendito Dios, y también el riesgo y los últimos tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, quisiera yo que ubicáramos esta parábola en el contexto. El contexto es en el capítulo 24 y está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Sus discípulos le preguntan al Maestro: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor Jesús empieza a explicarle a sus discípulos, les empieza a hablar acerca de lo que iba a acontecer, de lo que iba a venir, y él empieza de la siguiente manera, resumiendo: muchos llegarían en el nombre de Jesús y engañarían a muchos. Habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, persecución contra los discípulos, falsos profetas que engañarían a muchos. Otra evidencia era que el evangelio sería predicado en todo el mundo, una abominación desoladora, falsos cristos y falsos profetas con grandes señales y prodigios, y el Cristo vendría súbitamente, o sea, de una manera rápida, de una manera que nadie lo esperaría, en el momento que menos esperemos nosotros. Ese será el momento en el que el Señor Jesús va a venir. Si nosotros pensamos que tal vez tardará mucho tiempo más, puede ser que nos equivoquemos, porque dice la Escritura que en el momento que nosotros menos pensemos, que en el momento menos apercibido, en el momento que menos creamos que el Señor Jesús va a venir, en ese momento es precisamente cuando el Señor vendrá. Y entonces también dice otra parte, dice: como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lucas lo dice de otra manera, dice: como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y si nosotros vemos todo este contexto, es un ambiente inestable, es un ambiente turbulento, es un ambiente de confusión. ¿Por qué? Porque las estrellas del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas, iba a haber consternación de la gente, iba a haber pestes, terremotos en diferentes lugares, iba a haber falsos profetas que estarán diciendo que ellos tienen la verdad, y a muchos iban a arrastrar tras el engaño. Y aparte de eso, dice la Escritura que iban a hacer prodigios y milagros, si fuera posible, engañarían a los escogidos. Entonces, en todo este ambiente turbulento, en todo este ambiente lleno de confusión, confusión espiritual, también confusión de la naturaleza, porque dice que las olas, iba a haber expectación a causa del bramido del mar, y las potencias de los cielos serían conmovidas, hambres, pestes, y es algo parecido, hermanos, a lo que estamos nosotros viviendo. La gente en este momento, o mejor dicho, en este momento se tiene una expectación, una confusión, una incertidumbre, y no hablemos de las guerras se han estado hablando desde ya de tiempo atrás, rumores de guerras, pleitos. Tenemos un conflicto bélico aquí en el continente, de que se habla que Estados Unidos mueve sus tanques, etcétera, y todo eso. Y eso, dice la Escritura, que traería expectación a las personas a causa de todas estas cosas que iban a estar sucediendo. Entonces,
en ese ambiente turbulento también falsos cristos, falsos maestros, diciendo esta es la verdad, yo soy el camino, por aquí hablando de una manera, diciendo de otra manera y engañando a muchos, y de remate haciendo milagros y prodigios de tal forma que iban a convencer, que iban de tal manera que iban también a, si fuera posible, engañar a los escogidos. Entonces, hermanos, en todo esto es también impresionante ver que las personas, dice que iban a estar en ese punto enfocados en el yo y en el ahora, estando enfocados en sus propósitos, en sus metas, en todo lo que es de esta tierra, estando enfocándose en la comida, en el vestido y en todas estas cosas, en los afanes de este mundo, comprando, vendiendo, teniendo proyectos para el futuro, haciendo proyectos de negocios, buscando su comodidad, buscando su bienestar, buscando la comodidad, buscando el disfrute, el placer y todo eso, buscando todas estas cosas. Y eso es impresionante ver que a pesar de todo esto, la gente iba a estar buscando ese tipo iba a estar teniendo ese tipo de actitudes, iba a estar buscando su propio deseo egoísta, en vez de estar buscando a Dios, en vez de estar buscando a Dios que los pudiera guiar en este terreno tan oscuro. Y entonces dice la palabra de Dios que después el Señor iba a venir y bueno, y después iba a tomar a cada uno. Dos estarían en el campo, uno sería tomado, otro sería dejado. Dos estarían en el molino, una sería tomada y otra dejada. Entonces vemos que la venida del Señor Jesús es de una manera repentina y muy rápida, y el contexto más o menos a grandes rasgos ya lo vimos, era una actitud de buscar lo propio, lo particular, lo mío, mi estancia aquí en la tierra. Y no es que esté mal, y hay una parte de la Escritura que nos dice: mirad pues que nosotros no nos carguemos de los afanes de esta vida, y ciertamente nosotros tenemos que comer, ciertamente nosotros tenemos que trabajar, ciertamente tenemos que edificar, ciertamente tenemos que hacer algunas cosas, comprar o vender. Sin embargo, hermanos, el punto es que la actitud de estas personas en este tiempo iba a ser recargado, iba a ser un afán de tal manera que se iban a olvidar del punto más importante, que se iban a olvidar de lo que es más valioso. Entonces, después de eso vienen lo que, bueno, podemos nosotros agrupar como tres parábolas. Antes de llegar a en estas tres parábolas está la parábola de los dos siervos. Allí nos hace referencia del siervo fiel, y también nos indica que nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesús, siendo fieles al Señor. Nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesús, siendo fieles a la labor que Él nos ha encomendado, o a la encomienda que Él nos ha encargado. Nosotros debemos de esperar al Señor Jesús, siendo fiel a la casa de nuestro Señor. En este pequeño párrafo habla acerca de quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Estando siendo fiel, porque lo contrario de eso está el otro siervo, que es un siervo necio, que él no es fiel a la casa de su Señor, que él piensa: mi Señor va a tardar en venir, y empieza a golpear, empieza a beber con los borrachos, empieza a hacer todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la enseñanza, o lo que nosotros podemos extraer de aquí, la enseñanza, la esencia es: nosotros debemos de esperar, siendo fieles al Señor, siendo fieles en nuestra labor. ¿Cuál es la labor que Dios le ha encomendado a usted? ¿Le ha encomendado la labor de la escuela dominical? ¿Está siendo usted fiel ahí? ¿Qué le ha encomendado Dios? ¿Le ha encomendado la predicación? ¿Le ha encomendado el video, la transmisión? ¿Le ha encomendado el servir? ¿Le ha encomendado lo que Dios le haya encomendado? Tenemos que estar siendo fieles como ese buen siervo,
de tal manera que cuando venga el Señor nos halle haciendo de la manera que Él nos ha encargado. La parábola de las 10 vírgenes, que la que vamos a ver ahorita, habla de un siervo prudente, que esa sierva, mejor dicho, pero lo podemos decir que es siervo también, porque bueno, si lo aplicamos a nosotros, esa sierva espera disponiéndose, esa sierva espera a su Señor alistándose, esa sierva espera perseverando. Y la siguiente parábola, la que viene, es la parábola de los talentos. Habla acerca de ese siervo, que ese siervo espera al maestro siendo productivo, espera al maestro trabajando, espera al maestro siendo diligente, espera al maestro siendo industrioso, de tal manera que cuando el maestro regrese pueda rendirle las cuentas, pueda entregarle lo que merece su Señor. Y no solamente le puede entregar lo que merece, los réditos, lo que es de su Señor, y los réditos que merecen a su Señor. Hermanos, que esto nos dé luz, que esto nos redarguya de tal manera que nosotros podamos empezar a discernir, empezar a buscar cuál es la manera en que nosotros estamos caminando, cuál es la actitud en la que nosotros estamos viendo el reino, cuáles son los ojos que nosotros tenemos del reino de los cielos en esta vida, esperando al Señor Jesús. Y bueno, una vez que vemos esto, el contexto de las parábolas en que se encuentra, nos está hablando de la espera que nosotros debemos de tener, pero como ya lo vimos hace rato, no es una espera de dejar pasar el tiempo, no es una espera que no hace uno nada, sino es al contrario, es una espera que está uno trabajando, está uno siendo laborioso, está uno siendo fiel, está uno disponiéndose, está uno perseverando, está uno haciendo todas estas cosas de tal manera le seamos agradables a Dios. Y bueno, vamos a entrar en lo que refiere a esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, y vamos a hablar del contexto cultural en el cual se está hablando. Entendemos ya que se habla de los últimos tiempos y que casi nos está diciendo va a haber personas insensatas, va a haber personas necias, pero también va a haber personas prudentes que se van a estar alistando, que van a estar percibiendo los tiempos, que van a estar discerniendo los tiempos. Y también va a haber personas necias, va a haber personas insensatas que bueno, tal vez van a tomar esto como que quieren esperar al maestro, que lo están buscando, pero realmente no se están previniendo. Realmente solamente es la forma, solamente es al respecto nada más la idea que ellos tienen. Y vamos a entrar en lo que es la parábola en el capítulo 25. Esta escena que el Señor Jesús termina de hablar a los discípulos era una escena normal en cualquier tiempo en un pueblo de Palestina. Era tan normal que una boda era una gran ocasión, una ocasión muy especial. Hasta el momento, en nuestros tiempos, muchas de las personas consideran importante una celebración como esta, que no prefieren perder. Y de igual en ese tiempo, en los tiempos de Palestina, cuando se dice que los rabinos permitían dejar de leer el Talmud o la ley, con tal de ir a celebrar en su momento cuando pasaba una procesión en la cual estaba la algarabía, donde el novio iba y donde la novia también, y se les permitía ser parte de esa celebración. Y el asunto era claro. Hay 3 puntos cuando se refieren a una boda en el contexto judío. Una era el compromiso, cuando las personas hacían un pacto para casarse. Después había ese desposorio, y en la parte final era esta escena que bueno estamos viendo, donde se esperaba el novio. Nadie sabía a qué horas iba a llegar, no se sabía la fecha, no se sabía la hora. Sin embargo, también había aquellas damas de compañía o aquellas mujeres que tenían que estar preparadas, que tenían que estar con sus lámparas, que tenían que estar preparadas para recibir al novio. Y también se esperaba un mensajero que viniera gritando: aquí viene el novio, aquí viene el novio. Y a nadie se le permitía estar en la calle cuando anochecía sin lámpara.
También era claro y era muy entendible que cuando el novio llegaba a la casa ya, con todas las personas que celebraban la boda, después ya nadie podía entrar. Y entonces era una escena de la vida cotidiana en el tiempo de los judíos. Era una escena que ellos tenían mucha familiaridad, que ellos entendían prácticamente, y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Habrá personas necias, que por necios o insensatos, que por no percibir la voluntad de Dios, que por no entender lo que Dios quiere, no van a entrar en el reino de Dios, por no discernir las circunstancias, por no entender los tiempos, por no conocer la voluntad del Padre, por no entender la realidad de esta vida y por no conocer la verdad o por no entenderla. Entonces, de aquí quiero que nosotros veamos dos aspectos. Y claramente el Señor Jesús le está diciendo: sean vigilantes, estén preparados, hagan la voluntad del Señor. En esta parábola se habla de mujeres prudentes y se habla de mujeres sabias. Aquellas mujeres prudentes, prudente es un sinónimo de sabio, o sabio es un sinónimo de prudente, y se refiere a aquella persona que se conforma a las expectativas divinas, tiene un entendimiento claro de la realidad, entiende qué es lo que va a hacer, y bueno, podemos enumerar algunos puntos como los siguientes. Aquellas mujeres prudentes recibieron una invitación, tomaron su lámpara, llevaron consigo aceite, salieron a recibir al esposo, esperaron el esposo, le dieron un buen consejo a las otras y entraron a las bodas por estar apercibidas. Entonces, la parte de la prudencia, la parte de la sabiduría, denota prudencia en la conducción de nuestros asuntos. Y para eso vamos a leer Eclesiastés 2:14. Dice de la siguiente manera: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Ya muy claro nos los está diciendo. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, el necio no sé dónde los tendrá, pero dice la Biblia que el necio anda en tinieblas. Un punto importante que nosotros podemos recalcar aquí de la prudencia o de la virgen prudente o del discípulo prudente es que conoce la realidad y vive o procede de acuerdo a esa realidad. Y vamos a leerlo en Mateo 7:24, dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una característica de esas personas prudentes es que conocen la realidad y viven de acuerdo a esa realidad. Otra característica es que se mantiene haciendo la voluntad del Señor. Vamos a leer Mateo 24:45 y dice de la siguiente manera: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Lo vamos a leer otra vez. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y está refiriéndose a la prudencia de ese siervo, a la fidelidad también, pero está haciendo referencia a la prudencia de ese siervo. Dice: el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, la prudencia es una cualidad de las mujeres sensatas. La prudencia es una cualidad de los discípulos que están apercibidos de esta realidad. La prudencia, y se refiere que proceden de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por el contrario tenemos aquellas mujeres insensatas. Aquellas mujeres insensatas que no perciben la verdad, no perciben la realidad y no perciben la voluntad de Dios. No saben la voluntad del Señor, y si la saben, no la conocen o no la ponen en práctica. Eclesiastés 2:14 dice, ya lo leímos, lo vamos a leer otra vez: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. En Lucas 12:47 dice de la siguiente manera: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Gracias. Esa es una característica de las personas insensatas. Esa es una característica de las vírgenes insensatas. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, eso es claro, que el entender la voluntad de Dios, que el conocerla, nos da un parámetro, nos da una pauta para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y entonces aquí nosotros podemos preguntar: ¿cuál es la voluntad del Señor para su vida? ¿Qué es lo más importante que usted tiene que hacer en esta tierra? ¿Para quién debe de vivir? ¿Cuál es la causa por la cual usted tiene que trabajar? ¿Cuál es la causa por la cual usted tiene que estudiar? ¿Cuál es la causa? Nosotros conocemos la voluntad del Señor. Y sin embargo, aquellas mujeres insensatas, aquellos siervos insensatos también, dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepararon ni hicieron conforme a ello. Dice, recibirán muchos azotes. Y aquí está claro que nos está dando a entender que un punto importante para nosotros es que podamos conocer la voluntad del Señor, que nosotros podamos conocer sus propósitos, que nosotros podamos conocer sus propósitos, la razón por la cual Él nos llamó, el destino que nos quiere llevar Dios, por lo cual Él nos ha llamado, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi familia, cuál es la voluntad de Dios para mi juventud, cuál es la voluntad de Dios en la iglesia, cuál es la voluntad de Dios para mí en esta tierra. Y eso habla de un siervo prudente, un siervo fiel, que conoce la voluntad de su Señor y hace conforme a ello. Al contrario, es un siervo insensato, un siervo tonto, que conoce la voluntad del Señor, pero no se prepara. Y bueno, y un ejemplo claro lo podemos ver en Mateo 24:48, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice: si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. También en la parábola de los dos cimientos dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. Hermanos, entendemos que el regreso del Señor Jesús es innegable. Que Dios, a través de su misericordia, nos ha revelado su palabra. Que Dios, a través de su misericordia, nos ha revelado su voluntad. Que Dios, a través de su misericordia, nos ha traído. Que Dios, a través de su misericordia, nos ha mostrado nuestros caminos y nos ha mostrado caminos excelentes que nosotros debemos de vivir. Es claro que Dios nos ha llamado de allá de lo último y de atrás de la majada, y que Dios tiene propósitos para nosotros, que Dios tiene planes, que Dios tiene objetivos, que Dios tiene muy claramente lo que tiene en mente, lo que quiere hacer de nosotros. Sin embargo, el punto aquí es: ¿nosotros estamos entendidos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Nosotros estamos entendidos de lo que claramente de lo que Dios quiere para mi familia? ¿Nosotros estamos entendidos claramente cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo? ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿Cuál va a ser aquella actividad? Si no actividad, aquella situación o aquella cosa que yo tengo que hacer, que es de suma importancia. Y aquí en esta palabra Dios nos está diciendo que a través de la verdad que ha sido revelada en nosotros, no vaya a ser que nosotros, entendiendo lo que Dios quiere, no vaya a ser que nosotros, entendiendo lo más importante en nuestras vidas, entendiendo, no hagamos eso, nos estemos distrayendo, no estemos siendo prevenidos, estemos distrayéndonos en los afanes de esta vida, que nos estemos cargando de glotonería y de otras cosas, que al final de cuentas, cuando el Señor llegue, nos encuentre desprevenidos, nos encuentre haciendo otras cosas, nos encuentre tal vez enfocados tanto, tal vez en el trabajo, nos encuentre tan enfocados en ascender en el siguiente puesto, nos encuentre tan enfocados en crear dos o otro más negocio, nos encuentre tan enfocados en disfrutar el placer, nos encuentre tan enfocados en la comida, en la bebida, en los disfrutes de esta vida, que hayamos olvidado completamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermanos, es claro que Dios nos está diciendo esto. No sea que nosotros, debiendo entender la voluntad del Señor claramente, no estemos procediendo a eso. Y no vaya a ser que como aquel levita o aquel sacerdote que tan apartado de Dios debería estar, que tan separado de la gente sucia, de la gente común, de la gente que la pudiera contaminar, de que tan apartado estuviera, que al final de cuentas se había privado de hacer el bien. Y no sea que también nosotros, enfocándonos en nosotros mismos, enfocándonos en nuestra seguridad, enfocándonos en nuestra comodidad, enfocándonos en nuestros propósitos, en nuestros planes, en nuestras metas, en todo lo que nosotros pudiéramos creer que es bueno y realmente en un momento dado puede ser bueno, nosotros terminemos descalificados, nosotros terminemos haciendo algo que al final de cuentas no era lo supremo, no era lo que realmente valía más la pena. Hermanos, y eso nos tiene que llevar a ver acerca de nuestra esposa, acerca de nuestra casa, acerca de nuestros negocios, acerca de nuestras ocupaciones. El reino de los cielos está ocupando el lugar más importante en su vida, el lugar más preponderante, algo que está ocupando la pasión, la entrega, algo que nos urge, que realmente nos urge ver a nuestros hijos tal vez convertidos, que nos urge moldear el carácter, que nos urge quitarle la necedad a nuestro hijo, o nos está urgiendo más las calificaciones, que nos está urgiendo más que ellos puedan estudiar aún más, que ellos puedan estar más capacitados, cuando no hemos estado enfocándonos en el plan primario de Dios para nuestras vidas. Y bueno, y vemos aquí en esta parábola que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se necesitaba todo. Se necesitaba ser invitado a aquellas vírgenes, se necesitaba estar arreglada, se necesitaba estar pendiente, se necesitaba llevar la lámpara, se necesitaba estar dispuesta, se necesitaba llevar combustible, se necesitaba todo para estar
en las bodas y entrar en las bodas. Ahora aquí dice la palabra que las que estaban preparadas en el verso 10, en el verso 10 dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Para eso vamos a leer 1 Tesalonicenses 3. En 1 Tesalonicenses 3 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice el verso 13: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el aspecto más importante? En que cuando el Señor Jesús venga, nos encuentre firmes en nuestros corazones, nos encuentre irreprensibles en santidad, apartados para Dios, dedicados para Dios. Y esto lo entendemos, hermanos, que dedicados y apartados para Dios es una vida entregada para glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Dice Proverbios 3: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, otra vez lo repetimos, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Efesios 5 lo dice de la siguiente manera, 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Está haciendo referencia a la necedad y a la sensatez. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y este es un punto importante, que nosotros debemos de estar entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de mí? Y dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Y luego dice, habla acerca de otras cosas como el sometimiento, etcétera, y todo eso. Entonces, realmente Dios quiere de nuestras vidas esa santificación, Dios quiere de nuestras vidas ese apartamiento, Dios quiere de nuestras vidas esa dedicación a Dios. Y al final de esta parábola dice: muchos pretenderán hacer lo correcto, pero cuando ya es demasiado tarde. Hay momentos que ya no podemos cambiar definitivamente. Las vírgenes insensatas trataron de remediar el asunto, así como trataron de remediar el asunto yendo a conseguir aceite. Pareciera ser que podía serles factible, pareciera ser que podía darles tiempo, salir a comprar inmediatamente a cualquier precio, a como dé lugar, y parece que podían remediar el asunto, pero fue demasiado tarde. Y esto, hermanos, nos muestra que habrá momentos que será demasiado tarde para arrepentirnos. Habrá momentos que será demasiado tarde para buscar a Dios, pero mientras tengamos vida hay esperanza. Demasiado tarde para arreglar las cosas, que será demasiado tarde para pedir perdón, que será demasiado tarde para tomar una decisión correcta, que será demasiado tarde para ir a una reunión, hermanos, que será demasiado tarde y ya no podremos. Porque realmente, hermanos, ya sea que Dios venga o si nosotros vamos hacia Él, en un momento será demasiado tarde para hacer algunas cosas que no las estemos haciendo. Y termina esta parábola diciendo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Y velar es estar atento, estar alerta. Lo contrario de velar es dormir, estar descuidado, estar desprevenido. Y esa idea de velar se emplea de estar vigilante, de mantenerse despierto, dar una atención estricta o prestar atención, no sea que por negligencia o indolencia alguna calamidad destructiva de repente se apodere de uno. Y dice en Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este pasaje nos está hablando que tenemos que estar alerta, que si nosotros supiéramos en qué momento el ladrón entraría en nuestra casa, no solamente estuviéramos despiertos. Si nosotros supiéramos exactamente el momento en que ese bandido llegara a nuestra casa, estaríamos listos, ya anticipadamente estuviéramos preparando lo que algunas personas tienen en su casa. Algunos preparan un machete, algunos preparan algo. No solamente dice voy a estar despierto, se han preparado anticipadamente, saben, han planeado una estrategia, ya cerraron los puntos débiles, ya hicieron todo eso. Y esta es la idea que nos está dando. Dice, por tanto, si nosotros supiéramos, velaríamos. Sin embargo, no sabemos en qué día va a venir el Señor o qué día nos va a llamar. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Marcos 13:32 dice de la siguiente manera: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Y aquí es importante señalar algunos puntos. El verso 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, observa, mantente vigilante, mantente despierto y estemos orando. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Verso 35, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y es claro, hermanos, el dormir, eso es un estado de estar apartado de la realidad. Dormir es un estado que tiende al pecado. Si no es en el pecado, dormir es un estado en el cual no está percibiendo las cosas. Dormir no es un estado bueno. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y otra esencia de esta vigilancia espiritual la encontramos en Lucas 21:34, y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo como más importante? ¿A qué nos estamos decantando? ¿A qué nos estamos inclinando? Dice la palabra que nosotros estemos velando, que nosotros estemos vigilando espiritualmente por nosotros mismos, no sea que en un momento nuestro corazón se cargue de glotonería, de embriaguez y los afanes de esta vida, y al final venga sobre nosotros aquel día. Y los afanes de esta vida son muchas de las actividades que nosotros hacemos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, no sea que nos carguemos de esas actividades, no sea que nos llenemos
de tantas cosas pendientes terrenales, que olvidemos nuestro destino, que olvidemos que nosotros tenemos que trascender para la vida eterna. Y en Hechos 20, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad por vosotros, esa es la parte que también podemos subrayar, mirad por vosotros, estén pendientes, estén vigilantes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice el verso 29, habla de los peligros, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Dice el apóstol Pablo, le está diciendo, velad, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque dice que después de su partida entrarían lobos rapaces en medio de ellos y se iban a levantar hombres que hablarían cosas perversas. Y la condición dice, velad. El consejo es, velad, está despierto, percibe las cosas, entendamos que la estancia aquí es por un momento, entendamos que la estancia en esta tierra, aquí en nuestra tierra, no es nuestro destino. Entendamos que el hacer logros, el llenar de logros o de títulos en este lugar no nos va a llevar o no nos va a servir para estar delante de Dios en pie y serle agradables. Y el verso 32 dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Está recomendando, está diciendo lo que cada uno de nosotros tenemos que estar tomando, haciéndonos fuertemente, agarrándonos fuertemente. Dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Parte de esa vigilancia, parte de ese estar pendiente, parte de ese estar despierto, o mejor, una de las maneras de estar en vela, o el inicio de esa vela, es estar encomendándonos a Dios, estar buscando a Dios, estar teniendo comunión con Dios, estar leyendo su palabra, estar llenándonos de la palabra de Dios, porque ella tiene poder para darnos la vida eterna. Dios, Jesús, a través de Jesús, pero la palabra es de Él. Entonces terminamos de esta manera. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé discernimiento, que nosotros podamos apercibirnos de los tiempos que estamos viviendo, de las situaciones, de las ocasiones. Dice la palabra de Dios que eso será principio de dolores, pero mirad que esto no iba a ser el fin. Sin embargo, también el Señor Jesús nos está diciendo, nadie sabe el día ni la hora. Y en esta condición que nosotros íbamos a estar viviendo, debemos de ser prudentes, debemos de ser sensatos, debemos tener en nuestro corazón un alto sentido de responsabilidad y de estar abriendo nuestros ojos, discerniendo la realidad que nosotros estamos viviendo y lo terrenal o lo superficial que es esta vida pasajera aquí en este lugar. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga. Bendito Dios y Padre eterno, sabemos que la novia es tu iglesia y tu palabra dice que vienes por una
una novia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Padre bendito, te pedimos por favor que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, Señor, podamos ver si de esa manera estamos siendo hombres prudentes, si estamos siendo siervos sensatos, o nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo, nos estamos dejando llevar por la ideología de este mundo, o nos estamos dejando llevar por los afanes de este mundo, por lo que este mundo llama lo más importante. Padre bendito, que en esta tarde nosotros podamos meditar en nuestro camino, que nosotros podamos meditar en nuestro proceder, que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida, Señor bendito. Padre eterno, en la forma en que si estamos realmente esperando o no estamos apercibidos de estos últimos tiempos, Padre bendito. Señor del cielo, permite que nosotros podamos valorar lo espiritual, la vida espiritual como una cosa más sublime que cualquier cosa que nosotros podamos hacer en esta tierra, Señor. Padre, nos llamas, Señor, a la sensatez, nos llamas a la prudencia, nos llamas a mantenernos vigilantes, a mantenernos expectantes, Padre bendito, a mantenernos fieles a ti, bendito Dios, a mantenernos en paciencia, Señor, a mantenernos trabajando, Señor del cielo. Y de esa manera es la forma, Señor, en que nosotros estamos diciendo, estamos esperando al Señor Jesús, estamos esperando a su regreso, estamos esperando a su venida, y la manera en que lo espero es buscando de la palabra de Dios, llenándome de su Espíritu Santo, buscando las reuniones de oración, buscando cómo colaborar en el reino de los cielos, esperando de una manera deseosa que el Señor Jesús venga, Padre bendito. Líbranos que nuestros ojos sean ofuscados, libra que nuestros ojos estén cegados, estén cerrados, libra que estén solamente clavados en esta tierra, que estén clavados en las actividades propias de cada día, que estén clavados como si fuéramos a vivir mañana también, y como si fuéramos a tratar, a negociar, a emprender, a construir y a hacer tantas cosas, bendito Dios. Señor, no sabemos, Padre, los tiempos. Padre, no sabemos el límite de nuestra habitación, Padre bendito. Solamente tú sabes, bendito Dios. Señor, pon el querer como el hacer en nuestras vidas. Pon el querer, por favor. Despierta el corazón de aquellas personas que duermen. Despierta el corazón de aquellas personas que el sueño se ha apoderado de sus vidas, que el sueño ha traído a sus vidas un acomodamiento. Una pasividad espiritual, Señor. No una paz, sino una pasividad. Ha traído una pasividad, ha traído un conformismo, ha traído, Señor del cielo, un amoldamiento a los deseos de este mundo, a los intereses de este mundo, a las ideologías de este mundo.
y también ya casi, Señor, tomando los propósitos o los objetivos de este mundo, los ideales, Padre bendito. Padre, tu palabra dice, Señor, que aquella persona es un hombre insensato. Padre, es que tu palabra dice que aquella persona no es una persona prudente, no es una persona que esté apercibida, Padre bendito. Y Señor, y das a entender que no pueden entrar en el reino de los cielos, Padre. ¿Cómo podrías recibir a alguien que no te anhela? ¿Cómo podrías recibir tú a alguien que no te desea, que no te espera, Padre bendito? Abre nuestros ojos, Señor del cielo. Permite que nuestra vida sea canalizada hacia ti, Padre bendito. Nuestra juventud, nuestra carrera, nuestros estudios, nuestros negocios, nuestra vida completamente esté dedicada hacia ti, Señor del cielo. Padre bendito, Señor. Señor del cielo, el único propósito, Señor, sea el esperarte, Señor, el decir, Señor, ven, ya estamos dispuestos. Abre los ojos de aquella persona que está durmiendo, Señor. Abre los ojos de aquella persona que se ha acomodado a este siglo, Señor. Abre los ojos de aquella persona que ya ha empezado a golpear a sus conciudadanos, que ya ha empezado a embriagarse con los borrachos, que ya ha empezado a tomar y a comer, Señor. Abre los ojos de aquella persona que está hiriendo a sus consiervos. Y bendito Dios, abras nuestros ojos de tal manera que podamos en este tiempo darnos cuenta de esta realidad, Señor. Bendito eterno Dios. Permite, Señor, que tu gracia nos influencie, que tu corazón, que tu poder, Señor, nos influencie y estemos velando, estemos al pendiente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos, hermanos, con esto. Permanezcamos velando en nuestra vida espiritual, permanezcamos velando unos por otros, permanezcamos en oración. La palabra también hace referencia a velar y lo relaciona mucho con la oración. Permanezcamos leyendo la palabra de Dios, permanezcamos entendiendo los tiempos, permanezcamos entendiendo las circunstancias que estamos viviendo, permanezcamos entendiendo a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchas gracias.